Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Los niños se parecen a los hombres trabajando. Ay, ¿quién le dirá cuando crezcan que no son niños, que no lo son, que no lo son? Lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz. Pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Esto es Carne de Máquina, con la producción general de Flor y Lito, con las entrevistas de Fede y Laura, con nuestra columna de opinión de nuestro querido amigo Raúl, con la participación especial de Mario Mar Medina y quien les habla, Sebastián Díaz Infante. Hoy con la presentación de una nueva compañera. ¿Qué tal? Soy Sol, esto es Carne de Máquina y quería darle las gracias a Seba y Omar por invitarme en este programa del día de hoy. Está Sol con nosotros, está Seba y yo, Omar, somos Carne de Máquina en la 106.5 de tu dial Radio Semilla, en un nuevo programa ocupándonos de los temas de los y las trabajadoras, en este caso los asesinatos laborales. Vamos a estar hablando un poquito de la precarización, como arrancamos nuestro primer programa, donde cada día se van consumiendo las vidas de nuestros compañeros. Vamos a estar hablando de los casos de asesinatos laborales. Vamos a abordar algunos casos particulares a lo largo del programa. No solo van a haber entrevistas, sino que vamos a explorar puntualmente qué es el asesinato laboral, qué entendemos por asesinato laboral, siempre teniendo en cuenta que, por supuesto, el asesinato laboral es terrorismo patronal, así que hoy vamos a desarrollar un poco el programa en este aspecto. Y lo desarrollamos desde una mesa igual a la tuya, tomando mate, así como lo haces vos, porque nosotros hablamos a la misma altura que estás vos. Somos laburantes, igual que vos, y lo que buscamos y los sueños que tenemos son los mismos sueños que compartimos como trabajadoras y trabajadores. Y esos sueños muchas veces son rotos, cortados por la negligencia, el egoísmo patronal. La sed de lucro lleva a que muchos compañeros y compañeras laburen de la peor manera, de una manera absolutamente insegura, bajo ritmos de trabajo terribles, bajo un cansancio que los lleva a lo que ellos llaman accidente, pero no lo es, porque si se puede evitar, no es un accidente. Pero no nos adelantemos en lo que vamos a ser el punto central de este programa. Vamos a ir a un temita musical. Se viene Pangea de Doña Peta. ¡Vamos las bandas! Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas.
Y en este frío otoño, en la Plaza Giordano Bruno, muchos dicen haber visto a un panda rojo. Yo contagio, tú contagias, él contagia, todos contagianse. Un animal contagió a la humanidad contagió los espacios contagiaron el tiempo. El humano animalizó su tiempo en su espacio, en sus cuevas, en sus cavernas, reptó, rumió, hibernó. Tejió telas en los rincones, caminó por las paredes, aplaudió de noche y cacareó al amanecer. Escribió poemas, tocó canciones, subió videos y los animales se humanizaron, tomaron las ciudades, caminaron por las veredas, comieron en las pancherías, viajaron en transporte, ocuparon nuestras oficinas vacías, se pusieron corbata y sostuvieron nuestro sistema productivo y se dieron cuenta que estaba mal, que genera pobreza, diferencias, pandemia, discriminación, y entonces se vistieron de colores. Una jirafa de pañuelo verde, un murciélago rojinegro, un panda de rojo, porque no le gusta el capitalismo. Y tiró piedras, rompió vidrieras, disparó morteros, arrojó molotov, se encadenó a una plaza y convocó al resto de los animales a cambiar esta selva. Que no camine tan derecho el panda, que no aprenda tantas palabras, que no se acostumbre a la corbata, que no pierda su animalidad. Ayuda al panda a cambiar esta selva, no seas marmota. Y cuando salgamos será como en esos folletos de los testigos de Jehová, en los que en verdes praderas conviven en armonía niñes, ancianes, jirafas, murciélagos y pandas de rojo. Pandas rojos. Esto es Carne de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Remedio no aparece, la bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, cortando tu vida entera porque con obedecer ya no alcanza. Somos carne de máquina. Somos laburantes como vos. Y estamos haciendo radio en la FM 106.5 Radio Semilla. Te llamamos, te convocamos a que seas corresponsal en tu lugar de laburo, que reflejes los problemas que suceden, las denuncias que puedas plantear, o que ayudes a otros compañeros que quieran reclamar o que quieran denunciar su situación, visibilizarla en esta sociedad donde los trabajadores somos invisibles, donde los problemas son otros, no pasan por nosotros, donde los protagonistas son otros. Te llamamos a ser parte de este proyecto comunicacional para expresar, para que haya una voz de los laburantes y las laburantes en la radio, una voz que te acompañe, que sea parte de tu cotidianeidad, que puedas compartir con tus compas. Sé parte de Carne de Máquina, sé corresponsal, levantá esa noticia que quieren tapar para que los y las trabajadoras tengamos voz. Para que los y las trabajadoras tengamos voz.
como la noche, como la noche. Historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria. Recuerdo de los ausentes de nuestra tierra, por la violencia, por la miseria. Te ofrezco mis margaritas que están marchitas, que están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprendes, que me proteges y que me abrigas, frazada de un pobre hombre que tiene frío y no se queja, ya no se queja. Ya no se queja. Y acabamos de escuchar Milonga de pelo largo de Doña Peta. Y ahora sí le damos paso a nuestro resumen semanal de Carne de Máquina. La ruta, el piquete arrancó, meta goma no más, el fuego crece y el humo la inunda. Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. Ferroviarios tercerizados de MCM se movilizan y cortan las vías para exigir el pase a planta permanente. Ecuador, cuarto día de paro nacional indefinido. Según lo expresado por la CONAIE, la lucha seguirá hasta que el gobierno responda a las demandas sobre los 10 puntos presentados en pliego de reivindicaciones. Continúa la pelea de los trabajadores del neumático. El SUTNA convocó a un paro de la producción con una posterior movilización contra el atraso salarial. El plan de lucha también tiene como objetivo la recomposición salarial y la obtención de conquistas como que las horas extras durante los fines de semana sean remuneradas al 200%. Movilizaciones a desarrollo social. Trabajadores y trabajadoras de la unidad piquetera se volvieron a movilizar al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para exigir un salario mínimo de 100.000 pesos y la apertura de los programas de empleo Potenciar Trabajo. La concentración frente a la cartera dirigida por Juan Zabaleta se extendió durante más de 9 horas. Combativo acto frente a la Cancillería en contra de la extradición y por la libertad de Facundo Molares, que contó con la presencia de varias organizaciones. Paro por tiempo indefinido en Bagley, Arcor de Córdoba. Luego de fracasar la audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, los trabajadores, en asamblea, decidieron ir a un paro por tiempo indefinido. La semana pasada se realizó un paro y bloqueo de portones en la planta de la ciudad de Córdoba, en rechazo al cambio de convenio que quiere implementar la empresa. Se trata de la modalidad weekend, la cual consiste en implementar un cuarto turno los fines de semana trabajando 12 horas por día, eliminando las horas extras y haciendo que un sector de trabajadores pierdan los fines de semana para descansar y estar con su familia. Esto implica un ataque al convenio colectivo de trabajo,
Por eso en asamblea decidieron rechazar esta imposición de la empresa implementando medidas de fuerza. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. Y bueno, ahora sí, vamos al tema central del programa del día de hoy. Vamos a hablar de los asesinatos laborales. Me parece... Una de las cosas que me parece importante en torno al asesinato laboral son las historias que hay detrás, ¿no? Más allá de los números, de las estadísticas que juntamos en relación al tema, todas las vidas que son desmembradas por este sistema económico explotador, ¿no? Entonces también no puedo dejar de pensar en que creo que una de las entrevistas que hicimos a una familiar de un fallecido por esta desidia, por ponerle un nombre calmo a esta situación tan horrorosa, hablaba de transformar todo el sistema, ¿no? Y digo, qué importante que ella lo vea así, porque estamos viviendo en un sistema económico que nace de la explotación y la opresión. El capitalismo nace del asesinato, nace de la persecución, y si no es una muerte en el momento, al instante, como son estas que venimos mencionando, son a largo plazo. Justo también tocamos un poco el tema de estos asesinatos lentos. Tal vez me estoy adelantando, después vamos profundizando de a poco, pero le comentaba acá a los compas que para las vacaciones de invierno iba a ir a visitar a una compañera, una luchadora histórica, y ella era trabajadora textil y está muy enferma de los pulmones, tiene ya sus 90 y largos, y se tuvo que ir a vivir a Tucumán, a Maicha, porque en la ciudad ya no puede respirar. Y todos esos problemas que tienen los pulmones, que tiene en su columna porque quedó completamente encorvada, tiene que ver con tantos años de trabajo en fábrica. Entonces, no solo tenemos muertes al instante en ciertos momentos, en ciertas situaciones, sino que también es todo un sistema que nos lleva a enfermarnos constantemente, y eso es una muerte lenta también. Este año, en Virrey del Pino, en una fábrica clandestina, moría Rocío Décima, una piba muy joven. Tuve la oportunidad de entrevistar a la madre y en verdad fue desolador. Ese es el término que muchas veces no encontraba, es desolador. Cuando una persona muere en un accidente de tránsito, se pone siempre en duda si el conductor tuvo la culpa, no tuvo la culpa, si es un asesinato, si es homicidio culposo, si es homicidio simple. Se ponen a prefigurar carátulas. Cuando muere un trabajador en su lugar de trabajo, enseguida se habla de accidente laboral. Nos negamos a aceptar que la sed de lucro del empresario y la muerte de una compañera o un compañero producto de esa sed de lucro sea un accidente. Si lo que es más importante es la ganancia, es el beneficio sobre la vida, evidentemente eso no es un accidente. Eso es sed de lucro, egoísmo y ganancia por encima de la vida de nuestras compañeras y compañeros. Por eso nosotros no hablamos de accidentes laborales, hablamos de asesinatos. Por eso no hablamos de accidentes laborales, nosotros hablamos de asesinatos.
donde día tras día se pierden vidas de compañeros y compañeras. Hablaba Altano recién de Virrey del Pino, y en Virrey del Pino hace más de 10 años se murió un compañero por pintar adentro de un tarro con aerosol y se moría de asfixia. Eso no es un accidente, eso es un asesinato. Por eso también hablamos, no me quiero adelantar, pero estuvimos hablando con la mamá de David y nos contaba que ese mismo día que David había perdido su vida, 2 compañeros más en distintos lugares también la perdían. Entonces es moneda corriente, es una triste realidad de que día tras día perdemos compañeros por negligencia, por la plata, por lo que fuere de la patronal y de esos que se quieren llenar los bolsillos a costilla de los trabajadores. Pero bueno, no nos adelantemos a todo. Vamos a escuchar ahora una entrevista que tuvimos con la mamá de David, compañero fallecido en la línea 60, en la cabecera de la línea 60, donde nos cuenta su realidad y todo lo que le está pasando y todo lo que le fue dejando la pérdida de su hijo. Hola. Hola Eva, ¿cómo estás? Soy Sol. ¿Te acordás que te regalé el plato de cerámica? Sí, hola, ¿cómo te va? Bien, estamos acá con Omar grabando un programa de radio sobre asesinatos laborales en esta ocasión. Sí. Y queríamos saber si nos podías contar un poco sobre el caso de David. ¿Cómo salió el resultado? Sí, si querés comentar un poco de eso y un poco lo que ha sido la lucha en torno al caso de tu hijo. Bueno, no sé, preguntame, no sé, la verdad, hay tantas cosas para comentar, pero bueno, no sé, preguntame si querés. Dale, yo te pregunto y vos fíjate si tenés ganas de contarme todo, contar algunas partes, como vos quieras, ¿sí? Bueno, sí, no hay problema, sí. Dale. Si yo te tengo que contar desde el principio cómo es, ¿entendés? Y hay veces que me aflojo las cosas y son muchas cosas. Entonces, si por ahí vos me preguntás, yo no tengo problema en contestar. Bueno, dale. Listo. Por ahí tal vez las personas que escuchan el programa tal vez no conocen el caso, entonces para recordar un poco, David era un trabajador de la 60 que muere en la cabecera de Barracas y desde ahí vos, Eva, vos y los trabajadores de la 60 vienen llevando una lucha de muchos años, ¿no? Pregúntame de nuevo porque justo recién se me volvía a cortar, se me cortó el teléfono. Bueno, no, Sí, sí, como recordaba un poco el caso, mencionaba que David muere en la cabecera de Barracas trabajando y que de ahí en más vos y los trabajadores de la 60 vienen visibilizando lo que fue esta muerte laboral, ¿no? Sí, bueno, el 9 de septiembre es lo que le pasó a David, falleció en su puesto de trabajo, ya que hubo muchas denuncias porque estaban fallando los elevadores, cierto eso también, el día que fallece David, fallecen otros 2 compañeros, no compañeros de nosotros, sino de distintos lugares. Este muchacho Ricardo Alcaraz y después Diego Zoraira, que es del INTA. Y bueno, con esos 3 se armó el de basta asesinatos laborales. Pero bueno, lo que le pasó a David fue una imprudencia. Yo digo que fue un asesinato, aunque el juez diga que no fue un asesinato. Es un asesinato porque se pudo haber evitado esa muerte. Ese lugar ya estaba denunciado porque no estaba, el lugar donde estaban trabajando no estaba habilitado. El juez no vio eso tampoco porque a todos los sobreselló
No hay culpables. Lo único que ellos miraron fue en algo que para mí no tiene sentido. No miró, por ejemplo, que el lugar donde se estaba habilitado habían firmado un delegado, de la cual no era un delegado, sino un encargado de las oficinas. Tampoco vio el juez el tiempo que pasó, nunca lo llamaron al presidente Paciuto, nunca lo llamaron en los 5 años. El juez dijo de que eso, por ejemplo, había caducado, cosa que el juez tampoco vio, que tuvimos 2 años de pandemia y la justicia no estaba trabajando como tendría que haber trabajado. Bueno, hubo muchas imprudencias en ese sentido y no sé qué más te puedo decir, es demasiado dolor. Te imaginas que para una mamá es conociendo cómo era mi hijo. Sí. Él tenía muchas ganas de vivir, ¿sabes? Sí, totalmente, Eva. Por eso te comentaba que por supuesto nos comentes lo que a vos te nazca contarnos, porque imaginamos que es una situación terrible y sabemos todo lo que te duele a vos, lo que le duele también a tantas otras madres que han perdido a sus hijos, que fueron a trabajar y no volvieron. Así que te abrazamos y te agradecemos siempre tu testimonio, tu lucha. Y vos vas todos los 9 a la cabecera, ¿no? Yo voy todos los 9 a la cabecera porque es una manera de recordarlo, porque hay muchos compañeros que son nuevos y siempre digo yo, no quiero que se olviden lo que pasó en la 60, que hubo un asesinato. Sí. Que pudo haber evitado, y la mayoría, viste, son chicos jovencitos y no saben. Entonces yo voy todos los 9 a poner la foto de David. Sí. Eva, es enorme el trabajo que haces. No sé si a veces hacemos cosas y no nos damos cuenta. Y para mí el trabajo que haces de ir todos los 9 y tener ese ejercicio de memoria, porque es un ejercicio en torno a la memoria, es muchísimo y aporta de manera increíble a la lucha. Así que te agradecemos que nos cuentes el caso de David y por supuesto te abrazamos y bueno, eso. Te queremos mucho. Yo también, gracias. Si ustedes no dijeran también por radio, por las revistas y todo eso, esto tampoco se supiera lo que hubiera pasado. Sí. Vos sabés que no solo es David, hay muchos chicos, mujeres, hombres que mueren en su puesto de trabajo y no se sabe, no lo visibilizan, ¿sabes? Sí. Y hay mucho dolor en muchas familias y la gente no sabe eso. Yo hasta el día que le pasó esto a mi hijo, yo estaba del otro lado. Sí. ¿Te imaginas? Cuando le pasó lo que le pasó a David, siempre digo, el día que pasó lo de David, pasé para el otro lado. Ahí me di cuenta, abrí los ojos, la cantidad de muertes que hay en sus puestos de trabajo, los que trabajan en blanco, los que trabajan en negro, y no se dice en ningún lado las muertes esas. Por eso nosotros la primera vez lo habíamos nombrado las muertes invisibles. Sí. Bueno, Eva, te agradezco muchísimo por todo lo que haces y por tu lucha inmensa. Estamos en contacto y te mandamos de nuevo un abrazo enorme. Gracias, gracias. Cualquier cosa que necesiten, sabes que está el teléfono, por ahí a lo mejor no los atiendo en el momento, pero después los llamo. Sí, no te preocupes, sí, estamos en contacto, cualquier cosa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Vale, te mando un beso. Igualmente un beso, gracias. Chau. Después de este tipo de testimonios, la verdad que es muy difícil hablar, por eso vamos a ir a un tema musical a ver si nos sana un poco.
Al costado del arroyo Las Piedras se levantan los murallones de Ansabo y sale esta voz de Johnny Bonomi. Está bien, no me grites, que ya voy a dormirme. Dejé atrás lo pactado como un cuento embarrado, otro récord que rompí, otra nueva cicatriz van mil. Tu virtud, mis defectos, tu dolor, mi lamento, el papel, un pretexto, lo peor, el silencio, va cambiando la estación, pero nunca el color, y sobre la ciudad vuelve a caer lágrimas de sal y gotas de marfil, ¿no ves? Hasta el sol me bajaste con tu afán de cambiarme, pero estoy medio ido, o será mi destino que me vuelvo a colapsar como el río en el mar sobre la ciudad. Vuelve a caer lágrimas de sal y gotas de marfil, ¿no ves? Está bien, no me grites, que ya voy a dormirme. Seguimos con asesinatos laborales y comentando acá un poco con los compas, salió un poco el tema de la burocracia sindical, ¿no? Tan cómplice de estos asesinatos. Yo creo que realmente no hay un registro formal desde ningún sindicato casi sobre este tema. Siempre se pasa por otros lugares, se pinta justamente como accidente y por eso lo mencionamos como un asesinato. Y bueno, como docente siempre tengo muy presente el caso de Sandra y Rubén, que paso a recordar. Ya pasaron 4 años desde la explosión de la escuela en Moreno. Sandra y Rubén habían ido más temprano a preparar el desayuno en la escuela, abrir la escuela. Faltaba poco para que ingresaran las chicas y los chicos al establecimiento y explotó la escuela. La verdad que es bastante terrible, bueno, como todos los casos, dejan un dolor inmenso. Sabemos además datos muy fuertes, como que, por ejemplo, Sandra voló por los aires y la encontraron después a una distancia considerable de donde estaba. Quería recordar que esa escuela tuvo, al menos que se registraron 8 denuncias para que se fuera a revisar el gas y nunca fueron respondidas. Y buscando sobre el caso, porque quería refrescarme con algunas cosas, quería refrescar la memoria, encontré una entrevista que dio una burócrata del SUTEBA, que por supuesto me anoté el nombre para nombrarla como tal,
Gabriela Urrutia, que hace 2 años dio una entrevista a la Radiográfica y comentaba algo que me hizo enojar mucho, y fue que nunca se pensó que en una escuela se podía morir, y lo comentó explícitamente en un programa de esa radio. Y la verdad que me parece que alguien que dice eso es alguien que hace años no pisa una escuela. Las escuelas se caen a pedazos, se hacen denuncias de todo tipo. Sabemos que ahora hay docentes dando clases con frío, con aulas que no están equipadas, no están en las condiciones, y prender una estufa es correr el riesgo de lo que le pasó a Sandra y a Rubén, que bueno, fueron a preparar un desayuno, pero no importa, estoy hablando de la infraestructura que hay en las escuelas. La verdad que me generó una indignación tan grande, y esta romantización que se hace, ¿no?, sobre la escuela y todo lo que tenemos que hacer como docentes en la misma. Y bueno, por supuesto, siempre la burocracia sindical dándole la mano a la patronal, la que sea, una patronal privada o el Estado. Hay un informe de la OIT que dice que cada año fallecen casi 2 millones de personas a nivel mundial por lo que le llaman accidentes laborales, ¿no? Esos son los números oficiales a nivel mundial, números que seguramente son mucho más grandes porque hay un montón de muertes que no se contabilizan en estos casos, ¿no? En nuestro país, una persona cada 7 horas en el 2020 murió por causas evitables en su lugar de trabajo. Según el espacio Basta Asesinatos Laborales, que es un colectivo de familias de las víctimas de estos asesinatos, nosotros le llamamos asesinatos, el informe fue elaborado a partir de datos relevados por el observatorio que la organización puso en marcha en 2018 para realizar el recuento de los mal llamados accidentes, porque según Val y según nosotros también, si se pudo evitar no es un accidente. De acuerdo al relevamiento de 2020, falleció un trabajador en su puesto de trabajo cada 7 horas. Esto sucedió en el marco de la pandemia. Hubo presión para seguir produciendo, pero no se garantizaron los protocolos sanitarios y obviamente ni siquiera los cuidados mínimos, ya que el gremio con más muertes laborales es la construcción y no es casual. Y si de números hablamos, dicen que en el país se registran 2 muertes por día en accidentes. Para nosotros, vuelvo a lo mismo, no accidentes, sino asesinatos laborales. Hablando de eso, estuvimos hablando con Marcela Jiménez, la tía de Mechi Cantero. Para los que no saben quién es Mechi, era un joven de 23 años que quedó atrapado en los engranajes de una máquina de una papelera, de la papelera Saint-Cia, una papelera ubicada en General Belgrano y Santa Sofía, en el kilómetro 31 de Berazategui, donde vienen reclamando hace más de 3 años por un juicio, del cual tenían fecha para el 24 de mayo y se lo postergaron nuevamente. La verdad que siguen reclamando su justicia. Nosotros les llevamos solidaridad a esas familias, pidiendo que sea justicia verdadera. Y entre medio de esa charla nos dejó un audio que nos dejó pensando, nos dejó analizando todo, y donde tiene toda la razón del mundo. Lo dejo un cachito para que lo puedan escuchar. Sí, realmente es terrible. Yo que soy la madrina, hasta hoy en día no lo puedo superar. Imagínate vos, la madre. Pero creo que a estas alturas, después de haber perdido todo, que para nosotros él es todo, consideramos de que tenemos que seguir luchando y seguimos siendo la voz de ellos. Digo ellos porque no solo Brian fue el joven de que murió dentro de un trabajo, y sobreentendemos que uno trabaja para vivir y no perder la vida trabajando, y entendemos de que tiene que haber un cambio de sistema totalmente que cuide a nuestros jóvenes, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, y
y que realmente el Estado se tiene que hacer totalmente responsable con todo este tipo de tema, porque a través de la burocracia sindical, más un Estado totalmente ausente, al mismo tiempo hablando claramente, gobiernos corruptos, de que realmente no permitan que, digamos, que el sistema, lo que es en cuestión de leyes para hacer justicia, está totalmente olvidado. Y más siendo un obrero, porque es precarizado, porque es terciarizado, y de esa manera seguimos permitiendo que nuestros jóvenes y que todos sigan siendo explotados, manipulados, insultados, haciendo cosas que no les corresponden por abaratar los costos y que sigan perdiendo la vida en sus trabajos. Realmente es tiempo de cambiar y para eso tenemos que seguir luchando y enfrentar. No hay que tenerle miedo, hay que seguir gritando los nombres de ellos por todos los que están y por todo lo que estamos, mejor dicho. Venía pensando un poco, ¿no? en estos 2 años de pandemia, lo que fue trabajar en torno al COVID, ¿no? Y me puse, siempre que se me ocurren cosas, me pongo a investigar y encontré todo lo que fue la lucha que fue, ¿no? Que las ART consideraran al COVID como una enfermedad, que la verdad es un gris legal enorme en ese espacio. En ese tiempo, además, en que empezó la pandemia, yo era delegada sindical y fue increíble ver, no fue increíble, terminé de confirmar de que realmente nuestras vidas no tienen ningún tipo de importancia para la patronal. Yo creo que si no nos damos cuenta que no tenemos importancia para estas personas, que no somos más que un número, no sé qué podemos hacer. Yo creo que el COVID dejó más que en claro lo que somos para este sistema económico, un número que no puede dejar de producir para que este mismo se mantenga. Historias sobran. Me pasaba que tenía compas que podía lograr que trabajaran desde su casa, otras que no, que tuvieron que seguir yendo a trabajar, que era completamente absurdo, porque para la patronal alguien que no va a trabajar por cuidar su salud es una persona vaga que, bueno, merece no recibir un sueldo y sobrevivir como pueda. La verdad que me genera muchísima bronca. Sé que hay compas que nunca dejaron de trabajar en la pandemia con cosas que perfectamente pueden parar, pero no quieren que paremos. Pretenden que estemos siempre en esa rueda constante, en donde esto mismo que vengo diciendo, en donde solamente somos un número que no puede detenerse ni un segundo. Entonces, como además estamos de a poco saliendo, ¿no?, de esta situación pandémica, esperemos salir pronto, me puse a leer algunas cosas y no quiero entrar en detalles de lo que es la RT, cuándo se consideró, cuándo está en la lista de enfermedades profesionales, ¿no? Sino mencionar también todo lo que fueron trabajadoras y trabajadores de salud al frente, yendo a trabajar en condiciones terribles, estando al lado de los contagios, sobre todo cuando recién empezó y teníamos tan poca información del tema. Los insumos para el personal de salud eran mínimos, siguen siendo mínimos, y
Y también, bueno, vuelvo a mencionar que como docente se nos volvió a mandar a las escuelas cuando los contagios seguían siendo muchos, variados, se hizo esto de las burbuja sí, burbuja no. Realmente era todo y sigue siendo bastante desorganizado. Entonces, bueno, como les decía, no quiero entrar en grandes detalles, pero sí mencionar que esta pandemia es una parte más de los asesinatos laborales. Cuando me pregunté por el COVID y lo que significó como enfermedad a nivel laboral, les comentaba que había muchos grises y me puse a ver que hay muchas noticias en donde se reivindica diferentes. Encontré una noticia de España, una de Rosario, otra de Buenos Aires, ¿no? Como que se reivindica cuando la ART o la empresa se hace cargo de ese asesinato y se pone un número, una plata para la familia para contrarrestar esto. Y si bien entiendo que por supuesto eso para la familia puede ser una gran ayuda, no podemos quedarnos solo ahí. Casos como este hay de todo tipo y de todas las índoles, y eventualmente, más allá de que logremos esa recomposición salarial, por ponerle un nombre, las vidas no vuelven. Nuestras vidas no vuelven, la vida es una y única y nos merecemos vivirla sin miedo a morir yendo a trabajar. Es muy interesante el planteo que hace Sol. Sobre todo voy a tomar eso de que aquel que cuida su vida es un vago. Aquel que cuida su vida no quiere trabajar, es un vago, porque lo que hay que hacer es morir trabajando. Entonces, y Sol decía claramente, ¿no? Esa es la visión de la patronal. Pero no es solamente, lamentablemente, de la patronal. Es una visión que la sociedad asume como sentido común. Porque si vos no vas a trabajar por 2 pesos y te rompes el alma con riesgo a morir, no estás dentro de la cultura del trabajo. Porque la cultura del trabajo en esta sociedad es morir trabajando. La cultura del trabajo es, como dice el tema de Hermética, de la cuna hacia el ataúd, ¿no? Bestia humana que vives aún, de la cuna hacia el ataúd. Eso es la cultura del trabajo para esta gente que quiere pagar 2 pesos y cuando te negás a cobrar 2 pesos sos un vago. Me parece muy interesante toda esta cuestión semiológica, porque hay raíces muy profundas y de ideología que se quiere meter en la cabeza de los explotados para que sientan culpa por no querer morir trabajando. Compañera, en esta tarde de invierno, presidente Puerta con usted. Encondición de hacinamiento, engendrando dolor, recorre sentimiento,
delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. En esos sitios donde reina la tristeza, no castigan delito, castigan la pobreza. Castigan la pobreza, castigan la pobreza, castigan la pobreza. Bueno, y ahora vamos a nuestro espacio cultural, a nuestra puertita verde, a nuestra puerta verde, que también es tuya, que también es de todos. Queremos que seas parte también de la puerta verde, que nos mandes tu poesía, que nos mandes tu canción, que nos mandes tu crónica, lo que vos quieras, para que también seas parte de nuestra puerta y puedas ingresar con nosotros. En este caso le vamos a dar el paso a Sol que nos va a hacer una poesía de su autoría. Así que le vamos a dejar que fluya, le vamos a dejar que nos cuente. Esta es una poesía que escribí en marzo del 2021. No tiene título porque me cuesta mucho ponerle título a las cosas, pero dice una cosa así. Me caminan hormigas por el cuerpo mientras trato de dormir. En realidad no puedo conciliar el sueño, es liviano. Si parpadeas me despierto. Recuerdo las tardes en la plaza y el tetra pasaba de boca en boca. A veces un melón que se regocijaba danzando por nuestras lenguas. En esos momentos no sabía lo que era el insomnio. Aún en la mañana de los sábados cuando pasaba el verdulero o el pescadero. Los escuché todos los sábados de mis primeros 24 años de vida, incluso cuando pusieron la calle de cemento, pero no en el barrio de atrás, que sigue siendo de tierra. Estuve por ahí en enero, pero no pude ir a la casa vieja. Me asusta llegar a ser como mi abuela cuando recuerda su casa en la calle Joaquín B. González. La menciona unas 4 veces mínimo cuando la voy a visitar. Ahora es el patio de una escuela, sentencia preocupada. Sé que ese hecho la perturba. En su Alzheimer, lo que más recuerda es el lugar que la vio crecer. Creo que ahí fue feliz. Tal vez me pasa lo mismo. Ya nadie vive ahí. Sé que está sola, deshabitada, abandonada, silenciada. Está muerta. Nunca fui a su funeral. No sé si es por eso que extraño el olor del azahar, el jazmín y el parral. Quiero que sea una noche de verano para tirar baldazos de agua y esperar a que refresque, agarrar la reposera, acostarme para respirar las estrellas. Y hoy es domingo. Hoy es domingo y es el Día Comercial del Padre, ¿no? Bueno, ahora, después de mucho tiempo, voy a decir por qué la puerta verde. Vieja puerta color verde, madera gastada, desgajada, puerta absurda. ¿Cuántos visitantes frustrados chocaron tal vez contra sus agrietados tableros? ¿Cuántas veces se abrió para colar por su hueco la silla de mimbre de la abuela? ¿Cuántas veces dejó pasar los molestos chirridos de la radio del abuelo? ¿Cuántos aromas la traspusieron, dejándome adivinar desde la vereda lo que cocinó mi madre? Puerta idiota, puerta amiga, puerta melancólica, te pido tan solo que te abras y que detrás de tu cabeza de madera pueda ver una vez y solo una vez más a mi viejo. Y luego de la emoción de escucharlo en la poesía del Tano y escuchar a Sol, cerramos por un ratito la puerta verde y damos paso a un tema musical. Esto es Carne de Máquina,
luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Ahora en Carne de Máquina, ¡vamos las bandas! Y siguiendo con el tema central del programa, vamos a una entrevista que le hicimos a nuestro compañero Ramón, delegado del subte. Estamos intentando comunicarnos con Ramón, compañero delegado del taller Rancagua del subte. Hola. ¿Cómo andás, Ramón? Habla Omar. ¿Cómo andas, Omar, querido? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá ¿Todo andamos. Bien, ¿tenés unos 3 minutitos, 4 minutitos? Bueno, dale. Mirá, estamos haciendo un programita que sale en Radio Semilla, Carne de Máquina, y estamos tomando el tema de asesinatos laborales, ¿no? Está el asesinato del accidente, el asesinato del accidente donde la patronal es absolutamente negligente y hay compañeros que se accidentan y mueren, y después está el asesinato lento, ¿no? La muerte lenta del asbesto. Bueno, vos conocés bien el tema, Ramón, por eso te llamamos. Sí, nosotros tenemos un par de tipos de asesinatos porque, digamos, el índice de siniestralidad, inclusive mortal en el subte, es altísimo. Es más, yo entré con un compañero hace 9 años que a los 15 días murió arrollado por un tren. Por falta de señalización, falta de inversión en mantenimiento, etcétera. Después hay 5 compañeros electrocutados a lo largo de 6 años. ¿Hola?
Sí, te escucho, Ramón, Así que bueno, hay bastante tela para cortar desde ese punto de vista. Ok. Bueno, le contaba a los compañeros que en el ámbito del subte, que es donde trabajamos, tenemos varios tipos de asesinatos. Todo basado en la desinversión, en la desidia, en la incompetencia de tanto de la concesión del servicio como de los dueños de los túneles y trenes, que en este caso es un organismo estatal, es base. Tenemos un triste récord de 6 compañeros muertos en 5 años, 5 electrocutados y 1 arrollado. El arrollado lamentablemente sucedió en mi taller y muy cerca nuestro. Y bueno, no vemos ninguna decisión objetiva de cambiar esto. A su vez está lo que decías vos, Omar, que es el asesinato silencioso por medio del amianto. Casualmente ayer tuvimos una reunión, un plenario de delegados en donde se intimó a la empresa a una fecha de licitación para la compra de trenes sin contaminantes urgentemente de la línea B. Aparentemente la semana que viene habría un avance en ese sentido, pero como no confiamos, vamos a estar atentos y ya hay un plan de lucha votado que incluye paros y retiro de formaciones graduales, de formaciones contaminadas. Así que bueno, está en primer lugar en la agenda de los trabajadores del subte, por lo menos, este grave problema de los asesinatos laborales. Ramón, ¿y esa medida de lucha tiene una fecha estimada? O sea, ¿hay una fecha donde la empresa tenga que dar respuesta y ustedes en base a eso saldrían a la pelea? Sí, hay un plan de lucha votado en un plenario general de delegados de hace más o menos un mes, que es gradual. Primero se hicieron actividades de difusión, de agitación, tanto para los trabajadores como para el público usuario, en distintas cabeceras de las líneas. Después hay una serie de paros parciales, serían de 3 líneas por día, un par de horas al inicio y un par de horas al término del servicio, ir gradualmente incrementando esos paros. Y en la línea B particularmente los compañeros votaron una retención total de tareas sobre una formación. Eso lo están manejando ellos. La fecha ya expiró, expiró la semana pasada. Entonces la empresa pidió por favor una semana más de plazo, que está en la confección del pliego con los requerimientos técnicos de las formaciones. Eso se va a cumplir el plazo la semana que viene. Así que la semana que viene estamos decidiendo tanto los paros parciales como la retención total, o sea, no tocar formaciones contaminadas gradualmente, ¿no? En la línea B sería empezando por una formación. Eso es lo que tenemos votado democráticamente y de conjunto. Lo más importante de esto es que se mejora un poco el tema de que hasta ahora fueron medidas sectoriales y en cambio este plan de lucha es de forma conjunta en general de todos los compañeros de todas las líneas. Bien, Ramón, ¿de qué manera nos podemos solidarizar los que no trabajamos en el subte con la pelea de ustedes? ¿Podés? Hay un ruido muy grande, hace como una interferencia, pero bueno... Estoy en un tren. Estás arriba, Andrés. Mirá, no, te quería decir justamente qué solidaridad ustedes solicitan a trabajadores que quieran brindar el apoyo a la lucha que están dando ustedes, ni más ni menos que por la vida, ¿no? Bueno, se puede hacer de diferentes maneras. En primer lugar, se pueden acercar a los lugares de trabajo, en mi caso al taller Rancagua, que está sobre la avenida Corrientes y Maure. No tiene más que preguntar por mi nombre y bueno, solidarizarse de hecho con mis compañeros y después acercar filmaciones, videos. Si ustedes buscan en internet amianto subte o subte amianto, van a encontrar
un montón de videos explicativos y trabajos que han hecho los compañeros, noticias de medios de información, y bueno, pueden de la manera que los compañeros quieran, visitando esos lugares, comentando. Estamos tratando de mejorar la comunicación por medio de las redes sociales, un grupo de compañeros jóvenes que tienen más claro ese tema. Muy prontamente vamos a tener canales de difusión y de opinión por Instagram y por Twitter, pero mientras tanto en internet hay bastante, y si no, acercarse a la sede de nuestro sindicato, cuya dirección también está en internet, y se acepta todo tipo de solidaridad de clase, ¿no? Bueno, Ramón, te agradecemos mucho la comunicación, un fuerte abrazo, nos seguimos viendo en la lucha y en el camino de esa sociedad nueva que va creciendo en nuestros corazones. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo para vos, para todos los compañeros, y siempre grato hablar con compañeros que tengan claro la pertenencia a la clase obrera y luchen por todos sus derechos y por todas sus reivindicaciones. Un abrazo grande. Ramón querido, un abrazo, nos estamos viendo. Nos estamos viendo, hasta luego. Pasamos ahora a un tema musical y vamos a escuchar Horas Extras de Doña Peta. Ahora en Carne de Máquina, vamos las bandas. Vamos compañeros, se viene la insurrección. Todo apretujado, te mando un mensaje y me duermo aquí de pie. Se vienen despidos, ayer asamblea y mañana estoy con los chicos, pero hoy nos vemos hoy, nos vemos hoy, nos vemos hoy. Hoy nos vemos hoy, nos vemos hoy, nos vemos hoy. Nos vemos hoy, nos vemos hoy, nos vemos hoy. Nos vemos hoy, nos vemos hoy, nos vemos hoy. Y como todas las semanas tenemos nuestra columna de opinión, como siempre de la mano de nuestro querido compañero y amigo Raúl. Hola compañeros, hola compañeras, hola compañeres. Comenzamos aquí la columna que semanalmente realizamos en Carne de Máquina, realizando una reflexión sobre distintas situaciones. A medida que van pasando los días, la crisis que tanto por la pandemia como por la guerra de Ucrania se manifiesta en diferentes países del mundo, en diferentes situaciones,
en los mercados internacionales, en la caída de las criptomonedas, en el aumento internacional de los precios de los alimentos y de la energía. Y se convierten en un eslabón más de las causas de los precios que deben pagar los trabajadores para su subsistencia. Para vivir, cada trabajador tiene que trabajar más, poner más horas de trabajo, porque los salarios no alcanzan para cubrir los alimentos. En primer término, nos detenemos en el aspecto energético, tanto a nivel global como a nivel nacional. El doctor en física Antonio Turiel, un español que viene estudiando la energía a nivel mundial, señala que se nos viene encima una escasez global de diésel en cuestión de semanas. Lo estamos viviendo acá en la Argentina, en que las provincias del norte no tienen combustible. Señala que la guerra de Ucrania ha dado vuelta al tablero energético mundial. El científico lleva algo más de una década advirtiendo de la crisis de energía que se avecina. Hace un año quedó patente en su cuando señaló nos podemos encontrar con una situación bastante complicada que podría llevarnos a un colapso. Y la realidad es que esto, por ahora, tiene soluciones muy relativas. Calibrar la dimensión de este problema, por ejemplo, tiene que ver con lo que ocurrió en nuestro país con el avión iraní, donde tiene que ver más con el petróleo que con los supuestos terroristas internacionales. Resulta que Venezuela e Irán son los que disponen de la capacidad de un petróleo capaz de producir el diésel que mueva a la economía, que mueva la cosecha, que mueva la producción de alimentos, es decir, que mueva la vida. Tan complejo es el panorama económico que determina nuestras vidas. Pero el objetivo del capital es que sean los trabajadores quienes paguen esta crisis. Es así que desde el imperialismo norteamericano, desde Biden, su presidente, intenta reordenar su dispositivo a nivel mundial, con distintas herramientas, pero básicamente la principal es la herramienta militar. Así es como impulsó la Cumbre de las Américas, a la que intentó convocar a todos los presidentes latinoamericanos para disciplinar a los gobiernos y llevar adelante, en nuestro caso, el acuerdo con el FMI e imponer la reforma laboral y previsional, o sea, dar de baja las leyes laborales que protegen a los trabajadores y dar de baja y hacer sufrir más todavía a los jubilados, extenderle la edad jubilatoria, así como apropiarse de los recursos naturales, petroleros, gasíferos, del litio, y desplazar a China como proveedor de represas, energía nuclear y como proveedor de armamentos y en general como competidor de todos los mercados. Estas reformas encuentran dificultades, encuentran una fuerte oposición de parte de los trabajadores ocupados y desocupados. La ofensiva mediática de todos los sectores políticos contra los trabajadores que luchan es inmensa. No se avergüenzan de decir que se mueran quienes han quedado desocupados, quienes tienen un trabajo precario, quienes no logran cubrir la canasta familiar. No tienen ninguna vergüenza en su lenguaje. En este sentido, somos testigos de luchas emblemáticas. Por un lado, el plenario piquetero nacional actualizó
el plan de lucha de los trabajadores precarizados y desocupados y refrendó un programa de intervención para la etapa con una fuerte demanda de trabajo genuino y de enfrentamiento a las políticas del saqueo del ahorro y los recursos nacionales para el pago al FMI y los banqueros. Por otro lado, en el escenario de los trabajadores ocupados vemos en primer plano la lucha de los trabajadores del neumático. El SUTNA, el sindicato que los representa, viene realizando una fuerte movilización por sus condiciones de trabajo y por el pago al 200% en las horas que tienen que trabajar los fines de semana, denunciando las enormes ganancias que obtienen las empresas de las situaciones de explotación de los trabajadores. Esta lucha es señera, es fundamental que no se pierda, es fundamental que se gane y que los trabajadores lleguen a buen término con el logro de sus objetivos. Por eso es imperioso el aporte de distintos sectores de la ciudadanía, de la política, de los sindicatos, de todos los sectores para acompañar esta lucha. Las entrevistas que sus dirigentes tuvieron con miembros de la CGT y de otros sindicatos, por ejemplo camioneros, son el camino adecuado, pero también la voluntad de acompañarlos por parte de distintos sectores y de todos los que estamos con capacidad de organizarnos y acompañar sus convocatorias. En la movilización que realizaron el día 16 de junio se percibió una fuerte unidad interna, una fuerte decisión de los trabajadores de llevar esta lucha a todos lados así, y una fuerte decisión sobre la base de la unidad interna para ganar. En este escenario complejo es necesario identificar a los compañeros, organizarse, nuclear, sumar voluntades, hacer frentes de lucha con los distintos sectores que se expresan, movilizándose, reclamando tanto en las luchas ambientales como ocurre en Catamarca contra la minera Mara, como existe en Mar del Plata contra el petróleo en el mar, confluyendo en distintos y haciendo confluir los distintos escenarios de lucha en una misma lucha contra el pago al Fondo Monetario que impulsa esta agresión contra el medio ambiente y esta agresión contra los trabajadores. Sin más que decir, nos despedimos hasta la próxima. Para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue. ¿De verdad querés que te cuente lo que pasó esa noche? Hoy no, en el próximo programa. Y le vamos dando un cierre al tema tan doloroso y tan profundo que es los asesinatos laborales, donde, como siempre, como veníamos hablando, día tras día se pierden las vidas de nuestros compañeros, de nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, de nuestros hijos. Escuchamos los relatos tan crueles y tan duros que nos dejan a veces con ese nudo en el pecho y en la garganta y no podemos, cuesta seguir, es muy doloroso, es un tema extremadamente doloroso. Lo que me sigue sorprendiendo es que día a día perdemos compañeros y que nadie hace nada, y hay muchos de los cuales ni en ningún lugar salen, nadie dice nada, todos se callan la boca,
todo lo ocultan como si fuera la cagada de un gato. Y eso es terrible. Por eso para eso estamos nosotros. Para que esas voces se escuchen. Para que esas familias tengan su lugar para donde hacerse oír. La verdad que es muy, muy, muy doloroso el tema para mí. Le doy el paso a Sol. Me parece importantísimo lo que estás diciendo. También me parece un tema muy doloroso. Me parece importantísimo este tipo de espacios donde le podamos dar justamente la voz y también en donde empecemos a cuestionar y empecemos a desnaturalizar las muertes en los trabajos. Como bien dijo acá el compañero, es algo que se vive cotidianamente. No hay registros oficiales porque ni siquiera les importa, nuestra vida no les importa, y por eso mismo hablar, desnaturalizar, sacarlo del closet, si se quiere, nos lleva también a cuestionarnos un poco las opresiones que vivimos cotidianamente en nuestras vidas. Me quedo también con esta idea de las madres, ¿no? De lo que han sido las madres de los diferentes compañeros y compañeras que han muerto en su trabajo. Como digo las madres porque son a quienes hemos escuchado, ¿no? Y ese dolor que se transforma en lucha, la verdad que son tan grandes y se siente tanto ese corazón roto, que se hace imposible mirar para otro lado. Así que gracias a ellas, gracias a las familias, gracias a les compas en el laburo de base que no bajan los brazos y siguen llevando a cabo esta lucha que la verdad es inmensa y es necesaria, y vamos a seguir denunciando cada muerte laboral por parte de la patronal. Es en verdad un tema complejo. Hemos perdido amigos, hemos perdido amigas en el trabajo, y nada, está bueno reflexionar, porque es mucho más común que salgamos a pelear por plata, que salgamos a pelear por el salario, que salgamos a pelear por ganar más, pero ni el tema de la salud ni el tema de la vida está en el centro de la agenda de los y las trabajadoras. Solamente se pone en la agenda abruptamente cuando perdemos a alguien, cuando perdemos un compañero, una compañera. Eso me parece que es importante pensarlo, y pensarlo desde ningún púlpito. Estamos acá en esta mesa tomando mate, en una mesa muy parecida a la que tomás vos mate, y porque somos lo mismo, somos iguales a vos, y lo que nosotros queremos es ser parte de tu cotidianeidad para que podamos juntos enfrentar a este sistema de muerte. Así que vamos a ver qué piensan los compas que están acá en la mesa con nosotros. Hablamos de accidentes de trabajo. Bueno, yo creo que primero que nada estamos utilizando mal el término. Un accidente es un hecho fortuito. A mí me gusta más hablar de incidentes de trabajo, porque suelen ser una seguidilla de una cadena de hechos negligentes que derivan en que resultemos lastimados o que perdamos la vida, en el peor de los casos, los trabajadores. Uno que ha trabajado en fábrica ha visto varias veces que se le echa la culpa a la negligencia del obrero, cuando en realidad puede haber un descuido o puede darse que nosotros hagamos algo mal como trabajadores, pero siempre, en última y en primera instancia también, es responsabilidad y culpabilidad de la patronal. ¿Por qué? Por varias razones.
si ejecutamos una tarea mal, como operarios, yo por ejemplo vengo del gremio metalúrgico, manejando máquinas, si manejamos mal una máquina es porque no fuimos capacitados de la forma adecuada. Si nos lastimamos con una máquina es porque esa máquina no tiene las suficientes medidas de protección como para que no nos lastimemos, o no está todo el sistema de prevención de accidentes, no funciona bien seguridad e higiene como para que exista la menor posibilidad de que nos lastimemos. Después, por otro lado, hay que sumarle las condiciones en las que trabajamos. Que en el mejor de los casos tenemos un empleo registrado, contamos con los elementos de protección personal adecuados, pero eso no es en la mayor parte de los puestos de trabajo que se da. Yo tuve la suerte en los últimos lugares en los que trabajé de contar con esas cosas y aún así tuve 2 compañeros accidentados, uno de ellos casi perdió la vida. Y pude comprobar varias veces de que había máquinas inseguras, lo manifesté en su momento a la gerencia, incluso mostrando cómo nos podíamos llegar a lastimar. En ese caso, bueno, lo tomaron, pero quiero remarcar esto, que siempre la responsabilidad de un incidente laboral, de que alguno de nosotros salga lastimado o que pierda la vida, es de las patronales. Sumémosle también ahora las condiciones de vida, que muchas veces los sueldos no nos permiten llegar a fin de mes, no nos permiten cubrir las necesidades básicas. Sumémosle la presión para lograr cierta productividad, lo que cuesta viajar, el estrés constante, diario, al que estamos sometidos los trabajadores dentro y fuera de nuestro ámbito de trabajo. Es toda una, como decía al principio, una cadena de problemas que pueden llegar al hecho, como consecuencia de esa cadena de problemas, de que tengamos un incidente laboral. Continuando con nuestra temática del día de hoy sobre los asesinatos laborales, no podemos olvidarnos, los que integramos la comunidad educativa y todos los oyentes del programa, de Sandra y de Rubén. Sandra, vicedirectora, Rubén auxiliar de la Escuela 49 de Moreno, que el 2 de agosto del 2018 sufrieron la explosión por una pérdida de gas en la escuela y fallecieron. Fue realmente muy doloroso lo que se vivió, muy aterrador, porque ninguna de las escuelas está exenta de que haya este tipo de problemáticas, porque sabemos que en las escuelas de la provincia de Buenos Aires y también las de Capital tienen graves problemas de infraestructura. El 2 de agosto del 2018, Sandra y Rubén llegaron más temprano para prepararle el desayuno a los estudiantes. Moreno es una localidad en donde el hambre y las problemáticas económicas son muy crueles y sabemos que la mayoría de los chicos va con la panza vacía y esperan ese desayuno, y más en pleno invierno. Esta escuela venía ya con problemáticas que habían sido denunciadas ante el Consejo Escolar, pero lógicamente, como es sabido que ocurre en la mayoría de los casos, el Estado hace oídos sordos a estos reclamos. Esta pérdida de gas, que había sido denunciada en 8 oportunidades, fue la que terminó con la vida de Sandra y de Rubén. En un entretejido de poderes y de burocracia. Esto fue durante el gobierno de Vidal. Pero esto sigue ocurriendo. De hecho, 2 meses después de esta terrible explosión que se cobrara la vida de Sandra y de Rubén, se empezaron a hacer distintas inspecciones en las escuelas. Se detectó que el 80% de las escuelas tenía problemáticas con las instalaciones de gas. En ese momento 300 establecimientos educativos fueron clausurados, total o parcialmente. Y es el día de hoy que muchas escuelas siguen sin gas. 4 años
después de la muerte de Sandra y de Rubén, seguimos atravesando las mismas problemáticas. Hoy en día, y en estas últimas semanas específicamente, muchos establecimientos no abrieron las puertas en los días de más frío y en otros aún se continúa con un régimen de 2 o 3 veces por semana únicamente que se dictan las clases. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde somos víctimas de esta desidia estatal, sea del gobierno que sea? Tenemos que recordarlo siempre, mantener viva esa memoria y tenemos que seguir luchando para que de una vez por todas las escuelas estén en condiciones. Sandra y Rubén, como decíamos, entraron más temprano para prepararle el desayuno a los chicos. ¿Y si esta explosión hubiese sucedido 15 minutos después? Tendríamos que estar hablando de muchísimas víctimas, de muchísimos niños y niñas, víctimas de algo que puede volver a pasar en cualquier momento. Así que bueno, en esta lista de compañeros y de compañeras que han dejado su vida en sus trabajos, recordamos también a Sandra y a Rubén y seguimos luchando para que ir a estudiar o ir a trabajar en las escuelas no sea un peligro. Allá por los años 70 había una frase que era muy cantada y muy coreada por trabajadoras y trabajadores, que era: me matan si no trabajo y si trabajo me matan. Si bien en ese momento esa frase tenía determinadas implicancias políticas relacionadas al contexto en el que se vivía, hoy de alguna manera podemos decir que lamentablemente nos siguen matando. Por un lado nos puede matar la desocupación, de hambre, pero por el otro también nos puede matar el tener un empleo, el tener un trabajo, el ser un trabajador. Y las muertes a las que nos somete el sistema pueden ser de distinta índole. Pueden ser formas súbitas, como por ejemplo morir electrocutado en un palo de luz, trabajando para una empresa tercerizada, sin ningún tipo de elemento de protección. O podemos morir aplastados por un paredón que se cae en una obra en construcción. Y también podemos morir de maneras lentas, agonizando o padeciendo toda nuestra vida una enfermedad adquirida en el laburo, como por ejemplo los trabajadores curtidores, que trabajan con cromo y una serie de químicos que producen cáncer, o trabajadores en fábricas de baterías, que en muchísimos casos tienen plomo en sangre, o por qué no infecciones pulmonares, cáncer pulmonar en los talleres de pinturas. Y si tenemos la suerte de no morir en nuestros trabajos, puede que igualmente haya marcas o cicatrices en el cuerpo que nos recuerden, como por ejemplo amputaciones de dedo, de manos, brazos, piernas. En fin, el capitalismo nos sigue matando, los patrones nos siguen matando, el mercado, las empresas y por lo tanto y por extensión el poder político sigue matando a la clase trabajadora. Sobre un nuevo asesinato laboral, la nota del 10 de junio de 2022 manifiesta el compañero será enterrado, un trabajador de 39 años que murió en un horrible accidente industrial en la fundición de Caterpillar el 2 de junio. Dierkers estaba trabajando en la principal área de fundido, donde cayó en un crisol con metales fundidos a más de 4.400 grados centígrados, a través de la plataforma donde estaba parado o tropezándose.
El joven trabajador murió instantáneamente por destrucción térmica, reportó el examinador forense. Añadió que su equipo necesitó varias horas para encontrar sus restos entre los fragmentos metálicos después de su enfriamiento. Dierkes acababa de empezar a trabajar en Caterpillar unos días antes. Su obituario lo describe como un osito de peluche y hombre trabajador con las manos encalladas y un corazón tierno, y añade: le sobreviven su mejor amiga y compañera de vida, Jessica Sutter, y sus hijos Riley, Rennie y Tasmin, de 12, 5 y 4 años. Esta tragedia dejará una cicatriz en la familia y sus compañeros de trabajo por el resto de sus vidas. En cuanto a Caterpillar, la gerencia publicó una declaración superficial indicando que lamentamos profundamente la muerte de un empleado, antes de reanudar la producción de los bloques de motor en la fundición. La muerte de Dierkes recuerda las condiciones que los trabajadores enfrentan hace un siglo y medio en las plantas de acero de Carnegie en Pittsburgh, en la década de 1880. La incineración de los trabajadores metalúrgicos eran tan frecuentes que las empresas sacaban solo un lingote de muerto de los contenedores en los que caían. Era el equivalente del peso del hombre para que las viudas tuvieran algo que enterrar. A pesar de que hace falta más información, hay un hecho establecido. Steven Dierkes no necesitaba morir. Era otro trabajador sacrificado ante el altar de las ganancias. Esta fue la segunda muerte en la fundición de Mapleton en 6 meses. En diciembre de 2021, Scott Adams, un contratista eléctrico de 50 años, cayó por un hueco en el piso que presuntamente no habían cerrado apropiadamente. Caterpillar ha sido citada repetidamente por la Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales, OSHA, por sus siglas en inglés, por graves violaciones. Había causado amputaciones de dedos, huesos quebrados y otras lesiones graves. OSHA apenas le dio una palmadita en la mano a la empresa con multas que sumaron menos de $70.000 a lo largo de los últimos 5 años. Los trabajadores dicen: la seguridad no es una prioridad, solo las ganancias. Otro dijo: hice ese trabajo por 4 o 5 años seguidos en la misma fundidora en la que cayó. No puedo contar las veces en las que pensé lo horrible que sería tropezarme y caer. Estas fundidoras contienen 50.000 kilogramos de hierro. Dierkes apenas llevaba ahí 5 días, señaló otro trabajador, añadiendo que nunca debió haber estado en el área de hierro sin el entrenamiento suficiente. Estamos hablando de Bloomington, Illinois, en Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre un trabajador, entre la historia de David Ramallo y sus compañeros? ¿Qué diferencia hay entre los distintos trabajadores que han ido cayendo en las garras de la inseguridad empresaria y de justamente como manifiesta esta nota que acabamos de leer, de el altar de las ganancias? Steven Dierkes, un trabajador de 39 años que murió en un horrendo accidente industrial en la fundición de Caterpillar en Mapleton puede ser, el 2 de junio. La internacionalidad que tiene este hecho, de todos los que vivimos acá, de todos los asesinatos laborales, quizás es una de las patas más fuertes del internacionalismo, porque es el cuerpo de los trabajadores en el altar de las ganancias, es su carne, sus huesos, sus sentimientos, su familia, tanto en Buenos Aires como en Santa Fe, como en Washington, como en Pekín. Para mencionar algunos datos sobre Estados Unidos,
También hay un organismo que se llama Apoyo y Conmemoración de las Muertes Laborales. Enumeró las siguientes víctimas: Ronald L. Bryan Jr., trabajador de la construcción de 36 años, murió atropellado el miércoles por un camión de la construcción en Hamilton, Ohio, cerca de Cincinnati. 2 trabajadores no identificados en la central eléctrica de Big Rivers Electric Corporation en condado de Henderson, Kentucky, murieron el martes tras caer en un desagüe cerrado. River Bloom Bogan, de 61 años, murió en las instalaciones de ingeniería y fabricación de aluminio de Granges America, Salisbury, Carolina del Norte, el 8 de junio en un accidente con una carretilla elevadora. Y así, sucesivamente. Según las estadísticas de oficinas laborales en Estados Unidos, en 2020 se produjeron 4.764 accidentes laborales mortales, las últimas cifras disponibles. Otras 50.000 muertes y 119.000 enfermedades se producen cada año por cánceres y otras enfermedades mortales relacionadas con la exposición a sustancias químicas en el trabajo. El gobierno estadounidense se jacta de que los accidentes laborales mortales de 2020 se redujeron en un 10,7% respecto de 2019. Pero esto fue la pandemia, cuando millones de trabajadores se quedaron en casa. Tampoco esa cifra incluye los miles de trabajadores que murieron innecesariamente a causa del COVID porque fueron considerados esenciales o después que terminaron los confinamientos temporales. Esto es el capitalismo. Para el sistema de lucro, el trabajador es una mercancía que puede ser sustituida por otra para realizar la misma tarea y el sistema de producción capitalista sigue adelante. Los burócratas corruptos del sindicato United Auto Workers traicionan una serie de amargas huelgas contra Caterpillar en los años 80 y 90. Con su bendición y complicidad, la empresa destrozó las conquistas ganadas durante generaciones de lucha. Hemos tomado la nota de Jerry White del World Socialist Website. Llegamos así al final de este programa, en el que hicimos un recorrido por los distintos casos de asesinato laboral, donde perdimos amigas, amigos, compañeros, compañeras, donde fuimos mutilados. Yo fui criado por un hombre de 9 dedos, un metalúrgico que perdió su dedo en una trafiladora. Ese era mi viejo, que me hizo interesar por el mundo de los laburantes, y por eso tal vez estoy acá. En este domingo les mando un fuerte abrazo a todos y a todas. Nos seguimos viendo en la lucha y en el camino de ese mundo nuevo que crece en nuestros corazones. Para la lucha, la más grande le faltan zapatillas. El del medio tiene fiebre y el remedio no aparece. La bebé está sin pañales y el marido que se fue quedó sola porque el chanta ya no tiene a quien fajar. Desde que ella está en la lucha y el piquete entró en su hogar. Piquetera, piquetera, cortando tu vida entera, porque con obedecer ya no alcanza.